ya sabemos, ¿no? Es el estudio de la estructura y las funciones corporales. Se divide en los tres métodos básicos de estudio como en su texto. Anatomía regional, también llamada anatomía topográfica, que es un método para el estudio del cuerpo por regiones, ¿no es cierto? Vamos a hablar de unas regiones específicas, por ejemplo, cabeza, cuello, tórax y demás. Luego tenemos anatomía sistémica. ¿A qué llamamos la anatomía sistémica? Al estudio del cuerpo por sistemas, por ejemplo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, aparato digestivo, etcétera, etcétera. Y la anatomía clínica, que es aquella de que destaca todas las estructuras y funciones, así como las relaciones con el ejercicio de la medicina y otras ciencias de la salud. Por si acaso, en su libro, los que tienen original y no apoyan la piratería, hay páginas de color azul. Eso no entra en el examen. Sí, solamente entra todo lo que es anatomía. No entran casos clínicos, no entran enfermedades. ¿Sí? Bien, no, esto yo creo que es para niños. Bien, para el estudio del cuerpo nosotros podemos dividir al cuerpo humano de acuerdo a los diferentes planos anatómicos. ¿Cuáles son los planos anatómicos? Tenemos un plano mediano, también llamado plano medio, ¿no es cierto? Es un plano vertical que va de arriba abajo en sentido longitudinal, o sea, a lo largo de todo el cuerpo. Y divide el cuerpo humano en dos mitades, derecha e izquierda. Bien, ahora tenemos los planos sagitales. ¿Qué diferencia tienen los planos sagitales del plano medio? Son planos verticales que atraviesan el cuerpo de forma paralela al plano medio. O sea, ejemplo de esas líneas, tenemos la línea media axilar, la línea medio clavicular, ¿no es cierto? Las líneas axilares son entonces paralelas a la línea media. Bien, siguiente. Plano coronal. El plano coronal son planos verticales que atraviesan el cuerpo, pero ya no de forma longitudinal, sino de forma perpendicular. Por lo tanto, dividen al cuerpo humano en dos mitades. Una mitad anterior y una mitad posterior, también llamadas frontal y dorsal. Bien, sigue. Bien, ahora tenemos planos horizontales, como por ejemplo el plano transversal, que divide el cuerpo de forma perpendicular en dos planos, ¿no es cierto? Todo lo que va a estar hacia arriba, que se llama el plano superior, y el inferior, ¿no es cierto? Fácil. Bien, que sea superior, que también se llama craneal, e inferior, que también se llama caudal. Bien, siguiente. Bien, ahora podemos tener otra serie de cortes especiales, sobre todo en lo que es la anatomía. Por ejemplo, un corte longitudinal, ¿no es cierto? Un grupo ya ha hecho, por ejemplo, el corte longitudinal del corazón. ¿A qué se llama un corte longitudinal? Cuando hacemos un corte a lo largo de toda su longitud mayor, ¿sí? Bien, por ejemplo, si es una extremidad, podemos ver, ¿no?, un corte en toda su longitud, ¿no es cierto? Bien, podemos hacer un corte transversal, podemos hacer un corte oblicuo. Muy bien, siguiente. No, te has ido atrás. Sigue yendo atrás. Bien, entonces, dependiendo ahora a estos cortes, nosotros podemos hacer relaciones entre las diferentes partes del cuerpo. ¿Sí? Ahí vamos a tener, por ejemplo, dependiendo a la posición relativa de dos estructuras, podemos hablar de superficial, intermedio y profundo. O sea, por ejemplo, si tenemos este corte, ¿cierto?, ¿a qué puedo llamar superficial? A lo que va a estar en toda la superficie de esta estructura, ¿no es cierto? Supongamos en este caso a la fascia superficial, o como acá, que está recubriendo a toda la estructura interna, ¿no es cierto? Voy a tener estructuras intermedias, como por ejemplo los músculos.
O hablando de fascias también, voy a tener fascias que van a recubrir grupos musculares específicos. A eso se llama fascias intermedias. Y luego voy a tener estructuras anatómicas profundas o fascias profundas, como por ejemplo las que van a estar cubriendo al hueso. ¿Sí? Sí, sigue. Bien, ya silencio. Entonces, puedo hablar ahora de relación y comparación entre dos estructuras anatómicas. ¿A qué voy a llamar anterior? A todo lo que va a estar próximo al frente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el esternón es anterior al corazón, ¿no es cierto? O el páncreas, no, el intestino grueso es anterior al páncreas y al estómago, ¿no? O sea, todo lo que va a estar hacia adelante, ¿estamos? Voy a llamar posterior todo lo que va a estar cercano al dorso. Por ejemplo, el esófago o la tráquea es anterior. La tráquea es anterior al esófago. El esófago es posterior a la tráquea. ¿A qué llamo superior? Cuando va a estar más cerca a la cabeza. E inferior, cercano a los pies, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir, los pulmones son superiores al diafragma, ¿no es cierto? Y el estómago inferior al diafragma. Allá, siguiente. ¿A qué llamo medial? A todo lo que se va a acercar hacia la línea media. Por ejemplo, acá yo les puedo decir, la vena cava inferior es medial al riñón. El riñón, por el contrario, va a ser lateral a la vena cava inferior. O sea, se llama de relación cuando lo estoy comparando entre dos estructuras, ¿sí? Porque al final de cuentas, si comparo toda esta mitad, los dos son laterales, ¿no es cierto? Pero si voy a hablar de dos estructuras, la vena y el riñón, ¿cuál es medial? La vena. ¿Y cuál es lateral? Bien. Puedo hablar de proximal y puedo hablar de distal. Proximal, todo lo que es próximo al tronco o a un punto de origen. Distal, que está alejado del tronco o del punto de origen, ¿no? El ejemplo más claro que hemos puesto es de las extremidades. Siguiente. Bien, ahora, ¿qué llamamos la cara? Parte dorsal de una estructura. A cualquier parte que sobresalga del organismo en sentido anterior, como el dorso de la lengua, el dorso del pene o del pie. Ahora, a ver, a los hombres. A ver, Marco, tú eres hombre, ¿lo ves? Hay que preguntarlo. Anatómicamente, la posición anatómica, la sabes, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la posición anatómica del pene? Porque para poder hablar de la cara dorsal o dorso del pene, el pene tiene una estructura cilíndrica, ¿no es cierto? Pero cuando no está erecto puede estar así o puede estar así. ¿Cuál es el dorso? ¿Cómo sabes cuál es el dorso? Eres hombre, tienes que saber. Sería la parte de la parte inferior. ¿Cuál es la definición de dorsal? Ahí dice que sobresale del organismo en sentido anterior. Pero ya te he dicho, el pene puede estar así o puede estar así. Pero ¿cuál de los dos es la posición anatómica? Tiene que tener, por ejemplo, de la mano, para evitar ese dilema, es así, mirando la palma hacia adelante. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición anatómica del pene? ¿Anterior? ¿Y cuál es la cara anterior? No, a ver, otro, a ver, ¿de qué me acuerdo? Alejandro, ¿dónde estás? A ver, la misma pregunta. ¿Cuál es a cuál denominarías tú el dorso del pene? ¿A la cara superior o a la cara inferior del pene? O sea, tú estás diciendo que si la persona estuviera acostada,
y el pene estaría caído a este lado, hacia arriba. Para que la parte del dorso sobresalga. ¿Eso me dices tú? Ahora, ¿qué pasa? Pues si está a este lado, normalmente está por la gravedad caído. ¿Cambia de lado o no? Para que no se hagan problemas anatómicamente, ¿sí? La parte que está más cerca al vientre, ¿cuál va a ser? La cara superior. Esa va a ser la parte ventral, porque es la que siempre va a estar más cerca al vientre. En cambio, la parte inferior nunca va a estar en contacto con el vientre, y eso lo vamos a llamar dorso del pene, ¿sí? Así no importa si es grande, chiquito, está arriba, está abajo, siempre va a haber vientre y dorso del pene. ¿Estamos? Con la mano. Ahora, ¿por qué en la posición anatómica dice la cara anterior es la que sobresale? Pero ¿por qué es este el dorso de la mano? Porque la parte anterior es la palma, ¿cierto? Pero la palma tiene forma cóncava. ¿Qué es lo que sobresale? La parte externa de la planta. Por eso se denomina esa parte dorso de la mano. Y aparte porque anatómicamente está yendo hacia el dorso, ¿no es cierto? Y la parte de la palma está yendo hacia la región ventral. Pero ¿qué pasa ahora con los pies? En el pie, ¿cuál es el dorso? ¿La planta o el eje? Es la posición, obviamente, que está sobresaliendo, porque la planta del pie es cóncava, ¿no es cierto? ¿Han entendido? Eso es palma de la mano, porque es cóncava. Pues, bien. ¿De qué estábamos hablando antes de hablar de eso? Ya que eso es cuando vamos a hablar de la región dorsal de la estructura. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Cuál es el dorso de la lengua? ¿La cara superior o la cara inferior? ¿Por qué? Porque la lengua puede modificarse a cualquier forma, a cualquier sentido. Ambas caras pueden ser cóncavas o convexas, pero anatómicamente, en una persona en reposo o en un cadáver, por ejemplo, la forma de la lengua es así, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde está formando la concavidad, la convexidad? En la parte superior. Entonces, la parte superior se llama el dorso de la lengua. ¿Estamos? Bien, siguiente. Así que si alguna vez quieren hacer caer a alguien en anatomía, digan, ¿cuál es la cara dorsal o ventral del pene? ¿Cómo? ¿Cuál? Divagar. Muy rápido. Lo estamos repasando. Sí. Bien, ahora ¿qué llamamos bilateral? Ya, es una estructura anatómica o un órgano que se va a encontrar a ambos lados de la línea media. Por ejemplo, los riñones, los pulmones, los ovarios, los testículos, ¿no es cierto? Bien. ¿Dónde está Marco, que es hombre? ¿Por qué el testículo derecho está más abajo que el izquierdo? ¿O es al revés? ¿Por qué? ¿Qué anormalidad tienen? ¿Para que eso suceda? Todos. Es cuando... A menos que sea zurdo, no mentira. ¿Por qué? Por el hígado. El hígado empuja todas las estructuras del lado derecho 2 a 3 centímetros por abajo. Por eso siempre el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo también. Dime. Doctor, pero hay una normalidad de los recién nacidos. ¿Que no les baja el testículo? Sí. Pero el escroto ya está. Sí. Y cuando logren bajar, igual va a estar a la misma altura. Otra cosa es que les tarda en bajar el testículo, pero de que baja, baja. Pero eso es precisamente porque el hígado está empujando todas esas estructuras hacia abajo. En las mujeres también los riñones están por debajo. Pero entonces eso se llama bilateral. Pero ahí es donde tenemos dos términos: ipsilateral y retrolateral. Retro es cuando no están a la misma altura, pero hay ambos lados. Ipsilateral cuando hay ambos lados. ¿Y a quién ha tocado? Ahora vuelvan a enchufar. Hayas aprendido, no toques nada.